entonces a conversar con el analista político, subdirector académico de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, buenos días a ti y a todos que nos escuchan. Gracias por la invitación. De todas maneras, tenemos recién saliendo del horno la última encuesta UDD post primarias, ya lo he dicho, pero lo repito por último para aquellos que se integran a esta hora. 26% si la elección fuera hoy día presidencial, obtiene un 26% Jara, José Antonio Kast 23, Matei 19, 9 para Kaiser, 7 para Franco Parisi, ahí me quedo. Y si fuera la segunda vuelta, esto va cambiando, pero no pasaría, según esta medición, si es que se imponen, por supuesto, Matei y Kast, no logra pasar a segunda vuelta Jara, pero sin embargo hay entre un 33 y un 20%, ese es el arco de personas que no sabe o no responde. Primero, ¿cómo ves estos resultados? Me parece que son bien interesantes porque lo primero que logra hacer Jara es capturar gran parte de la votación de su sector, del oficialismo, y eso le permite establecerse un piso que con el resultado del domingo era un poco más difícil, ¿eh? O sea, tiene tarea todavía para llegar ya que ese 25% que el escenario actual te podría asegurar competir en un balotaje. Lo segundo, que me parece que es bien relevante, es que ya tenemos certeza acerca de las opciones más o menos que van a estar en la papeleta de noviembre, y eso le permite al elector ir tomando posición. O sea, es muy distinto ver una pregunta de quién le gustaría que fuese el próximo presidente de Chile y una pregunta que directamente ya intenta medir intención de voto. Y ahí, por ejemplo, vemos que la competencia entre José Antonio Kast y Evelyn Matei todavía está abierta, hay 4 puntos de diferencia. Y lo tercero que me parece que es una noticia que a Jara le debe complicar un poco es que cuando uno suma todos los de la oposición, se supera ampliamente el 50% de los votos, incluso sin ese 7% o 5% todavía que no declara o no quiere ir a votar. Entonces, el desafío, por ejemplo, para la recién electa candidata oficial de Unidad para Chile, es, estoy logrando 25% de piso. Con eso puedo competir en segunda vuelta. ¿Cuál va a ser la estrategia de cara a la segunda vuelta? Y ahí corro un riesgo estratégico, Mirna, porque en el fondo ya puede decir, me centro en la segunda vuelta desde ya, a costa algunas veces de eso que le puede llevar a perder electores, ¿no es cierto?, de ese 25%, o primero consolido el 25%, lo hago leal, y después en 4 semanas veo cuál es la estrategia. Evelyn Matei intentó muchas veces pensar en la segunda vuelta, y eso le hizo perder momentum en las encuestas, pero también, si no consolidas una posición preparándolo para una segunda vuelta más difícil, me parece que Kast ya partió intentándolo, cuando en Claro. sus primeras declaraciones post primaria él lo que hace básicamente es decir, mi adversario está al frente, no está acá al lado. Ya, pero vamos entonces a lo que esta segunda vuelta, porque por ejemplo, si es Kast versus Matei, se impone Kast con Uh-huh. 35 versus 32. Luego, si es Kast versus Jara, se impone Kast con 46 y Jara con 34. Y si es Matei versus Jara, se impone Matei con 44, Jara con 32. Pero en todas está esta diferencia, o sea, porcentaje de entre un 33 y un 20%, el que menos, respecto de aquellos que no saben, no responden. ¿Significa esto para ti que la elección presidencial está realmente abierta? O sea, la elección presidencial es más que una abierta, pero me parece que la encuesta muestra que la primerísima probabilidad del próximo gobierno es de la oposición. Y me parece que hay 2 elementos clave para entender aquello. Primero, el escenario de primera vuelta. Es clarísimo que la oposición, desde Franco Parisi hasta Johannes Kaiser, es mayoría. Es muy interesante que figuras como Harold May Nichols, que ya empieza a marcar algo en la encuesta, también se creyeron que le cuesta pensar en un gobierno que lidera un comunista. Entonces uno tiene en verdad que es Jara en primera vuelta contra básicamente todo el resto de los candidatos posibles hasta el momento, menos Marco Enríquez o Minami probablemente, que también marca 3 puntos. Entonces, uno siempre se pregunta a qué público apuntar en el caso de una segunda Claro. vuelta. Y la encuesta de estos eventos está mostrando que tiene mayoría plural, no absoluta, ¿no es cierto?, en la encuesta, José Antonio Kast en los 3 escenarios posibles, o sea, José Antonio Kast en 2 escenarios posibles y Mayelin Matei también frente a Janet Jara, lo cual va a complicar un poco la candidatura más de Matei que ser una buena noticia para Jara.
Y ese 20, 30, entre 20 y 33% que se mueve estar indeciso, hay un porcentaje que no va a ir a votar. Y hay otro porcentaje de personas que están básicamente en el mundo de Franco Parisi, probablemente Johannes Kaiser también, no están dispuestos a cambiar de posición política, porque frente a la decisión de segunda vuelta es algo parecido a lo que decía el ex ministro Burgos, ¿no es cierto?, el día de ayer. Yo en primera vuelta entre Matei y Jara no me pierdo, voy Matei, y en una segunda vuelta, si José Antonio Cos contra Jara, voto nulo, pero tampoco vota por Jara. Entonces, podríamos tener una segunda vuelta donde 20% de personas que no declaran son personas que no están dispuestas a votar por Kast, pero no están dispuestas tampoco a votar por Jara. Y eso es un mundo donde la ex ministra del Trabajo tiene dificultades para seguir creciendo, me parece. O sea, logra consolidar muy rápido, que es buena noticia para ella. Vamos a tener que mantenerlo, pero el desafío de segunda vuelta parece que es mayúsculo por una candidatura que está en el ala de la izquierda de la coalición de gobierno. Ya, dicho lo anterior, pues sí, ya. Para cerrar el tema, Jara, porque me interesa mucho entrar en la discusión respecto de qué tiene que hacer hoy día, por ejemplo, el comando de Evelyn Matei. Pero solo para entender, ¿tú ves realmente posibilidades de que ella pueda crecer con todas las características que tiene hacia el centro político o hacia los moderados? Me parece que, mira, es una respuesta con doble bajada, porque si la pregunta es hacia el centro, me parece que tiene mucha dificultad para crecer hacia el centro político. Ahora, otro elemento es si puede crecer a las personas que no están ideologizadas, que son parte del votante obligado. Y eso es importante diferenciarlo. Si Janet Jara quiere de alguna manera crecer en las encuestas, posicionándose para la segunda vuelta, no puede apostar a la línea de izquierda-derecha tradicional que vemos en el mundo político. Ella va a tener que salir a jugar una cancha que no esté marcada por posiciones políticas, porque el rechazo al Partido Comunista, y por mucho que diga que quiere congelar una militancia, que en realidad es un simbolismo estratégico que le puede pegar en los pies, porque es básicamente renegar de su pasado y de su historia, no está en ese mundo del votante habitual, donde ella logra ya un 33%. La encuesta de tiene esa gracia que podemos diferenciar entre votante obligado y votante habitual, y ella tiene espacio en el votante obligado todavía, porque ahí su carisma, su despliegue territorial, sus características propias no políticas le pueden ayudar. Ya, en el votante obligado, aquel que no está vinculado a ninguna ideología en particular, que tanto puede votar por la derecha como puede votar por la izquierda. ¿No es así? Ese me parece que es el escenario donde ella puede crecer. No me Perfecto. imagino a un ex demócrata cristiano votando por Inés Jara para que sea presidente de la República. Ok, vamos a Matei, porque Matei se ha producido, yo no sé si hablar de un desfonde, pero ¿cómo calificas tú la baja que ha tenido la candidata de Chile Vamos? Me parece que la descoordinación de campaña eh, tiene un costo. Y hemos visto un último mes de campaña de Matei donde la palabra que la define es descoordinación. Para su suerte, me parece, eh, y es porque ella también tiene una figura pública relevante, el efecto de las últimas semanas la mantiene todavía con vida en la competencia. Y me parece que además de eso, el triunfo de Jara y la baja participación que existió en la primaria del día domingo le dan también una opción de rápida reactualización, porque es un escenario muy favorable para la oposición. Eh, y después uno ve que está a 4 puntos de José Antonio, ¿no es cierto?, en la encuesta, que salen los comandos rápidamente desplegándose después de la primaria, que el contendor que tiene al lado probablemente en el corto plazo es un contendor que habrían elegido, o sea, habrían preguntado al candidato de la centro-derecha contra quién querían competir en su fuero interno, no en el mundo público, probablemente Janet Jara. Y en ese sentido, lo que tiene Matei en este momento es un desafío, pero también una oportunidad, porque el desafío es poder coordinar bien a los tres partidos políticos que están detrás de ella. Tuvo problemas con su vocería, eso hizo que tuviera que sacar a las vocerías o renunciar a la mitad de las vocerías. Tuvo problemas con su jefe de comunicaciones, que terminó saliendo también de la campaña, y eso significa que el margen para poder hacer testeos de posicionamiento de la campaña se le está agotando. Eh, Porque ya quedan 6 semanas para inscribir las listas parlamentarias y ya queda básicamente 4 meses para la elección presidencial, en un contexto donde está bastante solidificada la primera vuelta. Todavía puede cambiar, creo yo, nuestras cosas quedan varios meses para la presidencial, pero Matei necesita accionar rápidamente de una estructura clara de comando, me parece, una estructura clara de apariciones públicas. Un error que ha cometido es que se ha metido en el barro.
si uno mira las candidaturas que todo esto están primeras y segundas en las encuestas, que están mejor posicionadas en cada sector, Kast por un lado y Jara por el otro, son candidaturas que no se meten al barro, la pelea chica. Tienen voceros para eso. Tienen a Agustín Esqueña en el Partido Republicano, tienen a Lautaro Carmona en el caso del Partido Comunista. Ellos, Jara actúa con carisma, Kast actúa con propuestas. Me parece que eso les da mejores réditos frente a la opinión pública que Evelyn Matei sacando una cuña mala que se replica y se viraliza por todas partes. Claro, pero a ver, pero Kast, esa es la estrategia que ha usado, yo te diría, en el último, no sé si hablar 2 meses, 3 meses o menos. Sí. Antes Kast, acuérdate, pero tuiteando todo, mandando cuñas, claro, o sea, muy frontal, a ver, con esta retórica que es tan propia de las ultraderechas, ¿no es cierto? Tan, con un lenguaje, digamos, muy agresivo. Ahora, por supuesto, entendiendo que eso no le redituaba, cambió. Pero, de nuevo, ¿qué fue, aparte de ese punto, dirías tú, lo que hace que Kast pase a primer lugar, por lo menos en algunas mediciones respecto de Matei? Me Bueno, o parece esa que misma, por de pronto. Me parece que hay dos elementos. Primero, A ver. Kast recupera un porcentaje de votación en el ala más a la derecha, ¿no es cierto?, de Johannes Kaiser. O sea, Johannes Kaiser llegó a marcar 15 puntos, ahora está en 9, y eso le permitió a Kast llegar a 18 y competir con Madrid. Y lo segundo, me parece que tiene una estructura más organizada. Uno de los elementos que me parece que son más relevantes para entender tanto la primaria del domingo como la elección presidencial de este año Ujú. es la capacidad del partido político de verse ordenado, de verse coherente, de salir rápidamente a reaccionar a la contingencia con un bloque que pegue, como se dice, y un bloque que de alguna manera proponga. Y en ese sentido, Kast lo que hace es, a través de estrategia que sí, ha cambiado en los últimos 3 meses, pero le ha dado crédito y probablemente la va a mantener porque le permite verse más presidencial, que es otro elemento importante. No solamente hay que ser presidente, hay que parecerlo también. Lo que hace él básicamente es que se lleva también un sector importante de los votos de Matei que están en la derecha. Él Matei en las encuestas saca mejor rendimiento en el centro que en la derecha. Y eso, eso es un factor relevante porque te está diciendo básicamente que el candidato posicionado a la derecha es efectivamente José Antonio Kast. Yo creo que tiene una parte de eso, pero también tiene un elemento de disrupción, antiestado, que es distinto en su configuración de los adherentes que está logrando en este momento. Y al final del día ocurre algo. Cuando tú tienes a la derecha de Kaiser, por ejemplo, haciendo el trabajo más duro, o sea, de alguna manera no necesitas que tampoco José Antonio Kast lo haga de esa manera. Claro, Que es lo mismo sin que hizo duda. Janet Jara. Exactamente, pero deja, a ver, ahí hay un punto, porque tú dices, Matei se ve más posicionada hacia el centro. Sin embargo, su estrategia de campaña ha sido precisamente hablarle a los votantes de Kast. ¿Cómo tiene que reconfigurar aquello? Ya se ha dicho hasta el cansancio que tiene que dejar de pelear con el original. Ella no es el original. Lo que pasa es que siempre va a estar la necesidad y los partidos te van a tirar hacia buscar hacer guiños hacia el electorado de derecha. Eso lo puede lograr en áreas de seguridad, especialmente en áreas de modernización del Estado, que a veces que son los dos temas más sensibles para ese sector. Y allí, fíjate, Mirna, que ocurre algo que parece que siempre va a ser la gran tensión de Evelyn Matei, que fue la misma tensión que tuvo Carolina Toá incluso. Eh, Sabiendo que estabas jugando en un momento para posicionarte de cara a la primera vuelta en el sector a la derecha, Matei y Estados Unidos, porque tampoco quiere seguir perdiendo esa base, que tiene un porcentaje menor de votos desde allí, su punto más fuerte es la centro derecha. Y lo que probablemente tiene que hacer la candidatura de Matei es dejar de pensar en el mundo de Kast y empezar a pensar, igual que dejar en el mundo de los que están sin partido, de ahí es donde se juega la elección. Me parece que, por ejemplo, Franco Parisi logra también, y marca 7 puntos ahora, y logra intentar meterse en ese mundo. La competencia por quién va a llegar a segunda vuelta y quién va a ser el pivotal de los apoyos para endosar a una candidatura en segunda vuelta van a ser efectivamente esos 4,5 millones de votantes que no tienen una posición clara definida, que son más contextuales, que se mueven más por contingencias, son más volátiles. Y eso me parece que a Evelyn Matei le ha costado aceptarlo, pero uno se imagina que, por ejemplo, lo que hizo el día domingo de presentarse con un equipo de mujeres detrás en una cena eh, especial que apunta a una de las debilidades de Kast y una de las grandes ventajas o elementos eh, relevantes de la campaña de Jara, va un poco apuntándose allá.
Claro, ahora hay un desgaste natural, sin duda, por la cantidad de tiempo que ella ha estado teniendo que sostener su primer lugar, ¿no? O estar en la pole position. Eso hace muy difícil cuando llevas tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto se lleva? Más de un año. Eh, por lo tanto, claro, entonces ya estás como, voy a plantearlo en estos términos con todo respeto, pero es como un caballo cansado. Entonces ese caballo tiene que revitalizarse. ¿De dónde agarra? ¿De dónde? Tú dices, hablándole a quién, al sector que no está politizado. ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y salir a recorrer el país? Es difícil, ¿no? Sí, No es, no es fácil. significa tres elementos fundamentales. A Primero, ver, salir de la contingencia pequeña. O sea, una candidatura presidencial que se dedique a golpear no está creciendo en las encuestas. Claro. Lo segundo es que tiene que tener una capacidad de reacción muy rápida y ojalá de poner sobre la mesa en el panel de la opinión pública temas de política pública. O sea, Kast, fíjate que una de las cosas que a mí me impresiona, me parece que han hecho muy bien la pega ahí, los think tanks están detrás de él, la campaña, es que cada vez que sale un tema, tira una propuesta. Y olfatea, como pasó con el tema de natalidad, que se está comenzando a hablar de un tema por el censo y sale rápidamente a la palestra. Eso a la campaña de Limatei le falta. Tiene equipo, Limatei trabaja, según tengo entendido, con 300 personas distintas en su grupo programático. La pregunta es que le falta la conexión rápida con la contingencia y con lo que está ocurriendo en los desafíos del país. Si logra eso, retroceder un poco en el barro, para eso tiene a los presidentes de los tres partidos políticos, para que ellos hagan la pelea política contingente y logra salir con buenas propuestas, va a empezar a repuntar. Matei, fíjate que bajó de 27 a 19, o sea, bajó 8 puntos desde mayo del año pasado. Ojo con esto. Lo que pasa es que la caída fue más rápida porque desde abril, no, decir, desde enero, bajó de 27 a 19. Pero en intención de voto, la academia un poco, midiendo otro tipo de preguntas, tendió a exagerar esa caída. Pero en votos, en intención de votos, ha bajado 9 puntos en un año. Que es complicado, sí es complicado, pero está marcando 19, no 10 en intención de ya, voto con una pregunta esta para intención de voto. Eso es lo importante. ya, o sea, para eso, tú desdramatizarías esa baja de 9 puntos en un año. Me parece, no, es complicado para la campaña. Lo que pasa es que creo que no le dejan en estado de knockout, que es Ya, distinto. O sea, ok. tener 19 puntos te está en la pelea por llegar a segunda vuelta. Ujú. La diferencia es, claro, hace un año atrás nadie habría pensado que Evelyn Matei iba a ser la tercera en esa pelea, ¿no es cierto? Correcto. Miguel Ángel, para ir cerrando, tú dices que claramente hoy día, según la foto de hoy y más allá del resultado de esta primaria, la opción claramente es para la oposición, la opción presidencial. Ellos tienen totalmente las de ganar. Por eso que no es tan raro que en esta segunda vuelta que pregunta justamente la encuesta UDD, la pelea es entre Kast y Matei, ¿no? Sí, tres factores. Primero, la primaria convocó poca gente, buen triunfo de Ya. Jara, pero con realmente con un titular bastante complejo. La segunda, eh, los temas de política pública que la ciudadanía está poniendo como preferencia, los que tienen credibilidad en esa área son Kast y Matei, no es Jara. La credibilidad de Jara va en otros puntos, donde además los ciertos datos van a afectarla a ella en un mundo más de centro izquierda, más de centro. O sea, el 10% de desempleo femenino, ella fue ministra del Trabajo, la gente va a hacer una conexión ahí y aparte las personas de la opinión pública van a hablar de aquello. Lo tercero que me parece clave es que estás en un gobierno que no ha tenido el mejor desempeño, si uno quiere decirlo de manera elegante, durante los últimos años, que está pegado entre 25 y 30% de aprobación, alguna encuesta muestra 35, pero que no te da para traspasar popularidad del presidente a la candidatura. Que además es algo que los propios candidatos de la primaria renegaron al no aparecer el presidente Boric. Unos pueden decir presidencia, otros pueden decir también que lo único que lo intentó fue Winter, y sacó un resultado paupérrimo, menos del 10%. Entonces, cuando uno mira todos esos elementos, uno dice efectivamente que la probabilidad de un próximo gobierno está en la oposición, pero están tan fragmentados que si no se unen un poco, si no al menos se ponen de acuerdo en elementos mínimos, van a tener bastante complicada la tarea porque puede ser una campaña de mucho roce y eso afecta en una segunda vuelta.
Correcto. Pero un punto también que quiero precisar, porque se hace mucha mención a la primaria de 2017, cuando competían por la izquierda Bea Sánchez con Mayol, ahí tuvo poquita votación, 327.000 algo de votación en esa primaria, pero la primaria en el otro lado, de Piñera versus Felipe Kast y Manuel José Osandón, también obtuvo 1.400.000 y tantos mil votos. Y de hecho, Lo que pasa, Mirna, eso, no es que, lo que pasa, dale, Mirna, es que es un error comparar peras con manzanas. ¿por O sea, qué? uno tiene que mirar la historia de un sector amplio para ver Ya. dónde está la comparación. Esta es una primaria donde estaban desde el socialismo democrático hasta el Partido Comunista. Es la primaria más amplia que ha Ujú. habido desde 2013. Entonces, uno tiene que ver cantidad de partidos políticos que actúan en el sector, porque las primarias no son una elección donde tú te compares con el del frente, te comparas contigo mismo y con tu capacidad de Por movilización. supuesto. Entonces, Por supuesto. cuando se compara con las primarias de la centroderecha o la derecha en su tiempo, el error que se comete es porque las condiciones de base son muy distintas de movilización de esos partidos. Y uno tiene que comparar esta primaria con la primaria del 2013, no estaba de la DC al Partido Comunista, alguno podría decirme ya, la DC no estuvo acá, apoyó a Ujú. Toa, no estuvo formal, con la primaria del 99, que ni siquiera era legal, donde estaba la concertación, que iba de la DC al Partido Socialista. Y ahí uno tiene que esta primaria marcó 9% de participación contra 16% de Bachelet, contra 18% de Lagos Saldívar. Y yo entiendo que va a haber gente que va a instalar la idea de intentar compararse con la derecha, compararse Ujú. con Mayol Sánchez, que fue una primaria aparte, para intentar dar a conocer figuras de un partido nuevo, pero la verdad es que minimizar lo que ocurrió el día domingo me parece un error, porque es tapar el sol con un dedo. Janet Jara logró un muy buen triunfo, superó las bases de Jadwe, pero la socialdemocracia no se movilizó, no llegó a votar, y la verdad es la primaria con la participación más baja comparable de los últimos 12 años. Claro, ¿sabes lo que decía Marta Lagos precisamente con esa comparación que se ha hecho con la primaria 2017 con Piñera, que obtuvo los mismos votos que Jara? Que esa primaria está en un contexto de voto voluntario, en el sentido de que la presidencial era con voto voluntario. Por lo tanto, Exactamente. esos 800.000 de Piñera valen mucho más que los 800.000 de Jara, considerando que ahora el padrón aumentó, por lo tanto ya tiene que lograr, ¿no es cierto?, apelar a esos 15 millones de votantes que tienen que ir a votar, la mayoría, por cierto. Entonces me pareció interesante el punto, ¿no? De que no es la Sí, misma primaria en el sentido. la estrategia es muy distinta. Tener un voto Claro, voluntario en primaria y un voto obligatorio en la presidencial, exacto. de alguna manera te dice cuál es tu base de movilización dura. Pero por Y en cierto. eso terminó que Janet Jara tiene un piso del 10% de los votos. De ahí, como llega el 26 en lo que está ocurriendo ahora, la encuesta ve mucho movimiento desde Carolina Toá hacia Jara, captura muy bien las personas que pensaban votar por otros candidatos, pero el piso está en 10 y con 10 no alcanza, y tienes que llegar a 25, y tienes que trabajar para mantener lo que las encuestas le están mostrando, que están mostrando hoy en día, porque lo contrario se queda fuera de una segunda vuelta. Y ese escenario es un escenario, ya tuvo una mala noche el socialismo democrático. Y Claro, en el cara fuera de una pero segunda vuelta, un escenario durísimo para el gobierno. totalmente, Miguel Ángel, pero ese sector que no votaba tradicionalmente, ese voto obligado, ¿no es aquel que realmente puede dar vuelta a una elección? ¿Sí? De hecho, y mira, en ese sector, el voto obligado, la encuesta lo muestra muy bien, y en el Jara saca 20%. O sea, si uno mira solamente el votante obligado, la segunda vuelta sería Cast Matei. Y el gran desafío de Janet Jara es intentar llegar a ese mundo. Va a ser más difícil llegar a ese mundo, sí, porque ese mundo está preocupado de seguridad, empleo y por ahí. Y Janet Jara no tiene la credibilidad en esas áreas como si la tiene Cast y Matei. Entonces, ella va a tener un dilema estratégico junto a su comando, a punto a seguir fidelizando al votante habitual, a ese 25% que sacó el presidente Boric en primera vuelta, a ese porcentaje más amplio que lo llevó a triunfar en segunda vuelta con voto voluntario, un intento de ampliar mi base hacia el voto obligatorio. Ahí el rol de los partidos es fundamental, porque ellos son los vasocomunicantes con el territorio. El votante obligado no ve tanta televisión, no se Claro. informa tanto de política, está en su casa, está en los barrios, y allí me parece que el día domingo ya tiene una buena noticia, porque el Partido Comunista, la salud que tiene en terreno es muy buena. O sea, ellos lograron movilizar 15 electores por cada militante, señor Edgar, que es contra los 3 de Toa. Eso es muy relevante. Pero si no crees en ese mundo, el problema es que se puede dar un escenario donde Inés Jara empieza a caer de ese 26%, llega al 20%,
y en el 20 puedes tener un candidato en segunda vuelta con 21%. Y eso es un escenario que me parece que no es imposible, Claro. no es el más probable, pero puede ocurrir. Uf, no olvidemos, ¿ah? Cuánto sacó Boric respecto y con Kast que pasaron finalmente a segunda vuelta. No tenían, ¿cuánto tenían? 25-29. Sí. Exacto, ¿no? Sí, mira, yo digo que aquí hemos visto tantas sorpresas, Miguel Ángel, vamos a ver efectivamente qué es lo que nos trae esta elección presidencial. Miguel Ángel Fernández, analista político, subdirector académico de Faro UDD, gracias por habernos aportado con tu análisis esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Buen día a todos. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando. La nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast.